Bueno, acá ya estoy. Daniel, ¿cómo estás? Bueno, acá Argentina Productiva en Bien, Crisis. Gracias por abrirme la puerta de tu casa en este momento tan particular. Mi compañero que me invita tan gentilmente con Claudio Cherutini a Sin Saco y Sin Corbata, programa que disfruto tanto los fines de semana, que recomiendo que todos los que lo escuchan, que estén escuchando esto en vivo o que lo escuchen después, por favor lo conecten en Concepto AM y FM los domingos de 10 a 13 horas. Gracias Daniel por abrirme la puerta. Tengo un montón de cosas que me gustaría preguntarte. Este tema obviamente tiene que ver con la economía y con la situación. Yo ajá. puedo imaginar las cantidades de preguntas que le van a surgir a todo el mundo. Yo lo primero que se me ocurre preguntarte es, para empezar, es, bueno, ¿por qué entendés que en este momento se puede llegar a pedir una quita en el caso de la deuda tan grande del 60%? Si te parece que puede ser que poco, que tiene que ser más, y qué van a responder los organismos internacionales, ¿no? Mira, sí, realmente son varias preguntas. La primera y principal, todos recordemos que el jueves pasado el ministro presentó junto con los gobernadores la propuesta de recorte de la deuda pública y el viernes la hizo extensiva con la presentación formal en la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la SEC. Y ahí hay dos visiones encontradas, ¿no? Por un lado tenemos a los mercados que reaccionaron, entre comillas, favorablemente, con un riesgo país que estaba arriba de los 4.000 puntos, bajó el mismo viernes y hoy se está confirmando por debajo de los 3.500 puntos. Ahora, un riesgo país de 3.500 públicos, cuando en el vecindario Perú, Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia, el país que tomemos, están por debajo de los 300 puntos, o sea, al menos de la décima parte de lo que está la Argentina, indica que aún con esta reacción positiva de los mercados, esta Argentina sigue transitando al borde del precipicio. Y eso es producto de, por un lado, el mundo financiero sabía que la Argentina necesitaba reestructurar la deuda, viene de la época ya prácticamente recordada Chino, desde los últimos la breve gestión de Hernán Lacunza, ya por agosto del 2019, cuando propuso reperfilar la deuda. Y entonces el mercado no le sorprende que haya un pedido de quita. Ahora, no sé si esperaba tanta quita, 62%, pero lo que parece ser, por la reacción que están teniendo los fondos de inversión, que ya son tres grupos. Ahí se cortó un poquito, Daniel. Esperamos que vuelva. Ahí está. Se había cortado un poquito la comunicación. Su oposición. Ah, perdón, ¿ahora me escuchas bien? Ahora sí, ahora volvió, perdóname. Dale. ¿Estamos conectados? Perfecto. Ah, buenísimo. No, entonces decía que por un lado el mercado financiero lo está tomando aceptablemente bien y por eso está cayendo el riesgo país, pero no mucho, están en la zona de los 3.500 puntos, que es la décima parte de lo que tiene el vecindario, ¿no? Es decir, el vecindario está en la décima parte de lo que tiene la Argentina, cotiza por menos de 300 puntos cualquiera, Para Brasil, que se entienda la Uruguay, gente que no entiende, Perú, etcétera. los 3.000 puntos de Argentina son la tasa, el riesgo del mercado norteamericano, más 10 puntos, o sea que nos estarían prestando dinero al 40, ¿cuánto? 35% Al treinta y anual. cinco, o sea, sería 30 más el 5 que sería, o sea que la gente estaría dispuesta a prestarle dinero, entre comillas, porque no sé si realmente hay mercado para el 35, pero la gente estaría dispuesta a prestarle a la Argentina a un 35% anual en dólares. En dólares, claro. Mientras que hoy en el mundo, un mundo muy particular, pensemos que hoy en particular este lunes en los Estados Unidos el petróleo está tendiendo a cero. Sí, sí, escuchó bien. El petróleo que el viernes había cerrado en 17 dólares, hoy en los Estados Unidos llegó a cotizar por debajo de 2 dólares y está ahí volátil. Entonces, Por lo que yo escuché el y punto es, por lo que lo vi a Fernando comentar, etcétera, o sea, hay empresas que están pagando para que te lo lleves. exactamente, por eso no es descabellado pensar que en estos días
hasta por lo menos se supere la cuarentena, el fenómeno del coronavirus, que el petróleo llegue a cotizar acá en los Estados Unidos por debajo de $0. Como bien decís, yo te pago porque te lo lleves, porque no tengo lugar de almacenamiento, y todos los contratos a futuros que se habían pactado 2-3 meses atrás, hoy quedaron desdibujados por la realidad, porque se derrumbó el mercado, el consumo interno de combustible. Para que se tenga, Daniel, para que se tenga conciencia también de la gente que nos escucha, en el mundo, a nosotros, como decíamos antes, estaría alguien dispuesto supuestamente a prestarnos por un 35% no en dólares. En algunos países, por ejemplo, no sé, en Suiza, hay momentos donde te pagan para que pongas la plata. Exactamente, la tasa de interés real es negativa. Es negativa. ¿Por qué? Porque hay un exceso de exceso de liquidez. Como hay deflación y los precios se prevé que pueden llegar incluso a bajar a lo que vale hoy, una tasa de interés negativa, nominal, puede ser positiva en términos reales. Esto para que se entienda, para vos llevar plata a veces a un banco tenés que pagar para que te la tengan, en vez de cobrar, digamos. O sea, no solamente que no es un 35. Claro, le dejás al banco $100 y te retirás dentro de un año 99. 99. Te cobró $1 para tenerte la plata como si fuese una caja, como si fuese un banco, como si fuese una bóveda, digamos. Como si fuese Exacto. Ahora, para que quienes nos están escuchando, nos están viendo por Skype, etcétera, comprenden de qué estamos hablando, es que el mundo financiero se maneja con tasas reales. ¿Qué significa? Con tasas de poder adquisitivo. Los $99 de dentro de un año se estima que van a tener más capacidad de compra que los $100 de hoy. Ahí no, tanto, eso no, yo no lo entiendo bien, Daniel, porque si yo pongo 100 euros en un banco suizo, sí, y voy y retiro dentro de un año 99 euros, ¿y no hay inflación en Europa? No, claro, va a haber deflación. No inflación. O sea, ese dinero va a valer más. Claro, porque pero va a haber deflación. Pero no es lo que sucede. No, es la expectativa que hay hoy. Por eso, pero no sucede. No hubo deflación. Sí, claro. ¿Hubo deflación en Europa? Sí, suele haber deflación, sí. El año pasado no hubo deflación. Los economistas le temen más en el mundo moderno a la deflación que a la inflación, porque están acostumbrados a manejarse con tasas de inflación del 3 al 4% anual. Cobrando tasas. No están acostumbrados a que los precios bajen 2 o 3% anual. Entiendo. Entonces, si hoy el precio del petróleo, por el fenómeno del coronavirus se extiende y los precios bajan, la inflación también va a bajar y puede llegar incluso a ser negativa, que lo que hoy valga 100, mañana valga 90. En la Argentina lo vemos a menudo en los productos frescos, en la carne, en las hortalizas, en las frutas. Cuando están en estación, el tomate baja fuertemente. Cuando lo querés comprar fuera de estación, sube 200%. Hay una volatilidad. Bueno, en el mundo puede ocurrir eso. Entonces, lo que le preocupa hoy al inversor extranjero cuando hablamos de la deuda de la Argentina, de la propuesta que presentó el ministro Guzmán, lo que le inquieta, lo que le preocupa, que no estuvo acompañado con un plan económico. Porque si el fenómeno es que la deuda es hoy impagable, que es insustentable, entonces lo que quiere ver el inversor es, bueno, está bien, vos querés que yo te haga una quita, me pagues menos a futuro, pero ¿qué garantía tengo que yo aún, bajándote el capital, bajándote los intereses, la Argentina se va a ordenar sus cuentas y la deuda va a ser sustentable? Sí. Entonces, no vas a pedir más quita. Claro, entonces, en resumen, el gobierno argentino, un gobierno populista, se caracteriza por considerar a la deuda como un enemigo, como un factor de que provoca la insustentabilidad. Y lo que es insustentable son las finanzas públicas de Argentina. Entonces, yo creo que la deuda pública, más que los bonistas, lejos de ser un problema, son parte de la solución.
La Argentina necesita capital, necesita financiamiento. Entonces los bonistas, me parece, están manifestando al gobierno argentino que están dispuestos a financiarle, a hacerle una quita de capital, a aceptarle una quita de intereses, pero mostrame un presupuesto en el cual me digas, mirá, hoy tengo un déficit fiscal, pero mañana va a ser superavitario. Yo voy a hacer reformas estructurales que me van a permitir que lo que recaudo con los impuestos sea superior a lo que gasto y por lo tanto voy a tener el excedente necesario cada año para honrar la deuda. Ahora, eso es lo que está pendiente. Fuera de los que pueden haber comprado, que no sé cuántos pueden ser, deuda argentina a un valor vil, digamos, la gente que compró al valor real, lo que está asumiendo es perder mucha plata. Claro, el punto es, en la Argentina, ¿cuántos, es el dato que no se conoce, pero cuántos son los que han comprado deuda argentina a valor facial, al valor de 100 nominal? Muy poquitos, porque incluso gran parte de los tenedores de bonos de hoy son inversores que tenían deuda del viejo default, que fueron canjeados al 35, al 40%, o sea, quita del 60, 70%, que rápidamente lo vendieron en el mercado porque no quisieron saber más nada de riesgo argentino y por lo tanto, gran parte de los que hoy tienen bonos en la Argentina los compraron a 30, 40, 50 dólares, nadie lo compró a 100 dólares. O sea que con por una eso quita el mercado financiero, con una quita del 60 estarían ganando, digamos. Claro, por eso el mercado financiero reacciona de una manera diferente a los inversores institucionales, fondos de inversión, compañías de seguro, tipo ANSES, etcétera, que ahí sí de pronto cada vez que el gobierno hace una emisión compran, ahí porque se pierde como plata. son inversores de largo plazo, esperan a cobrar el capital. Y entonces ahí es donde se resisten a perder. No se sabe cuántos son de esos y cuántos son de los otros. No, eso no se sabe. No se sabe. Porque es un movimiento que se va dando en el tiempo, en la compra y venta, y entonces finalmente no sabemos, sabemos cuánto hay en manos de inversores de este tipo de fondos de inversión, pero no sabemos la estructura, si lo compró hace 4 años a 100, o lo compró a 80, o lo compró ayer a 40. Es un mix. Por lo tanto, la quita nominal del 60% en términos reales no es tanto. Claro, pero a la hora de firmarte la quita, no es tanto para un especulador, pero para el ANSES sí es mucho. Claro, exacto. O para una compañía de seguros. O para una compañía que lo tiene como patrimonio, se descapitalizó. Claro, que cada vez que el gobierno hace una emisión nueva, sale a comprarlos porque necesita tener instrumentos de largo plazo. Además que muchas veces esos instrumentos son obligados. Exactamente, son casi colocados compulsivamente. Que es peor todavía, porque me la pusieron y ahora me sacan el 60%, lo que pagué 100. Pero vos decís que no se sabe cuántos son. No se sabe, eso no se sabe cuántos son ni cuál es el mix promedio de los precios que pagaron los actuales tenedores de bonos, de los bonos. Mira, yo creo que el indicador va a ser el nivel o el grado de protesta, ¿no? Porque el ANSES no se queja, pero si alguien pagó 100 y es un señor que existe o una institución que existe, se va a quejar violentamente. Si no se queja es porque no acepta, digamos. Va a haber mucha gente que no acepte el canje. Claro, lo que ocurre es que, Chino, parte de esa queja tampoco está presente, porque pensemos lo siguiente, hoy la deuda pública es de 324.000 millones de dólares. Sí. De esos 324.000, en números redondos, 124 son de esos organismos públicos, el ANSES, el Banco Nación, etcétera, que está garantizado el refinanciamiento. Con lo cual te queda por reestructurar 200.000 millones de dólares. De esos 200.000 millones de dólares, tenés unos 80.000 que son del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de la Corporación Interamericana de Fomento, etcétera, que
también de una forma u otra van a negociar. Con lo cual lo que está en discusión es una deuda de unos, dijimos 100 mil millones de dólares. Bueno, hoy lo que está en juego en esta etapa son 70 mil millones de dólares. O sea, la oferta que hizo el ministro Guzmán es por 68 mil millones de dólares. Por lo tanto, todavía el grueso de la deuda no está en discusión. No está dentro del juego. No está dentro del juego, entiendo. Vamos al tema del dólar, ¿no? Que es otra de las cosas que es tan sensible para los argentinos, ¿no? Estamos con un dólar hoy, en este momento, esto es atemporal, la entrevista, pero en este momento, que es 20 de abril, a las 3 de la tarde, tenemos un billete que va entre el 96 y el 105 mangos. 98 pesos vamos a poner, ¿sí? Y estamos todos encerrados, ¿sí? Y no hay mercado, y no hay cuevas, no hay nada. ¿Qué pasa cuando la gente salga a la calle con este billete de 98, ponele? ¿A dónde puede ir? Bueno, estos billetes de 98, que es lo que está cotizando el contado con liqui, o sea, las operaciones de compra y venta de dólares a través de una operación o el blue, bursátil. O el que va a comprar una persona a una cueva, a un banco, o lo compra en la calle o un arbolito. Bueno, el blue es el producto de que vos tenés un dólar oficial que está en el orden de los 67 pesos, más el 30% del impuesto país te lo lleva a 88,90. Con lo cual, el blue tiene un spread de prácticamente, en números redondos, un 14% sobre el dólar oficial. Eso es producto de la economía marginal, de parte de la liquidez que hay, etc. Ahora, Daniel, una economía marginal que tiene muchos dígitos en nuestra economía. No es una cosa menor. No, claramente, es un 40% de la economía. Por eso, entonces, es un jugador importante. Es un jugador importante, pero también hoy está en cuarentena. Por eso, el día que salga a la calle ese 35, 40%, ¿qué va a pasar? ¿Va a ir a comprar billete para salvarse? ¿Y qué va, dónde se va a ir esto? Bueno, esa es la gran pregunta. Claramente, mientras estemos en el aislamiento, llevamos el tercer periodo de cuarentena porque el gobierno dispuso la segunda prórroga y seguramente va a haber una tercera prórroga el 27 de abril porque hasta no se sabe cuándo va a ser el pico de contagio, etcétera. El gobierno está tomando medidas paliativas de carácter financiero y de carácter monetario. Por un lado tuvo que expandir la base monetaria para lubricar el sistema financiero para que aquellos sectores que hoy no están facturando, que están parados, puedan pagar sueldos, puedan pagar impuestos, puedan pagar a algunos proveedores. El día que se levante la cuarentena, es muy probable que el Banco Central tenga que recoger el barrilete, tenga que o subir los encajes o subir la tasa de las LELIQ a un nivel tal que le obligue a los bancos a subir la tasa de interés para que paga por los depósitos. Pensá, Chino, que hoy con una inflación que no se sabe si va a ser 40 o 60% anual, un plazo fijo te está pagando apenas 26% anual. Claro. Entonces, eso, si se mantiene, el dólar se dispara a 103, a 120 y la inflación se va a 80. Y los plazos fijos si no te aumentan la tasa de plazo fijo, se van a desaparecer. Claro, entonces, cuando termine la cuarentena, evidentemente van a haber medidas de absorción monetaria, van a subir las tasas de interés y la recesión se va a perpetuar un poco más porque va a haber que de nuevo reordenar la economía. Pero claramente en esta coyuntura de aislamiento creo que es razonable lo que está haciendo el gobierno, para mi juicio en algunos procesos un poco lento, un poco tardío, de darle liquidez al sistema financiero y plata en el bolsillo directamente a los sectores más postergados para que pueda transitar este aislamiento, porque si hay 40% de economía informal que genera el peso día a día en la venta, el mantero que te vende en la calle, el que te vende en el tren,
o el que te vende un servicio y no te da boleta, todo ese negocio se paró y esa gente tiene que consumir. Entonces, es preferible de pronto darle un peso a que vayan a inundar los comedores, los asilos, etcétera, porque también el Estado finalmente los tiene que alimentar. Sí, pero sale de la misma bolsa. Sale todo de la misma bolsa. Entonces, cuando termine la cuarentena, cabe esperar que haya medidas correctivas. Ahora, el punto es, hoy el gobierno tiene una gran oportunidad para inducir al blanqueo de la economía, porque le está mostrando a ese sector marginal, no bancarizado, que si estuviera en blanco, hoy tendría acceso al crédito y no la estaría pasando tan mal. La estaría pasando mal como todo el mundo, pero ese sector de pronto, hoy, que en el pasado disfrutaba de no pagar los impuestos, de trabajar sin boleta, hoy está pagando el costo con mayor crudeza, ¿no? Esta oportunidad de abrirle al mercado marginal una puerta donde ir a golpear, ¿no? Porque en definitiva es eso, una puerta donde golpear, es una gran oportunidad para blanquear el mercado, tal cual, y por lo menos pasar a tener índices normales, porque imagino que en todos los países de nuestro vecindario, como vos bien decís, hay economía informal. Lo que pasa es que no llega a estos niveles. Claro, y entonces digo, si el gobierno, a través de una política comunicacional, de enseñanza y de volverse a amistar con las industrias culturales, con las industrias que te permiten trabajar y operar con la billetera virtual, con el uso del código QR, con el home banking, con pagar con el celular. O sea, hoy el celular es un instrumento de pago, es una billetera esto, porque yo acá tengo todas mis cuentas bancarias, tengo mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito. Si yo hago una campaña, si el gobierno hiciera una campaña a nivel nacional, provincial y municipal, del valor que tiene este instrumento, y que no necesitas moverte con pesos, billetes, bajarían notablemente las colas en los bancos, nuestros viejitos no estarían desesperados para que el día de la jubilación tengan que ir a buscar el peso al banco, porque con su celular podría hacer el pago de los diarios, pagarle al almacenero, al verdulero, hacer sus servicios públicos. Daniel, sin ir más eso lejos. Cierro con esto, sí. Permitiría que si la economía está más blanqueada, los que hoy pagamos muchos impuestos, empecemos a pagar menos, porque si el que paga 0 empieza a pagar 20, el que paga 60 va a empezar a pagar 40. Claro, cuantos más contribuyentes se puede distribuir el costo entre más, por ende podríamos llegar a pagar menos. Lo que pasa es que en este esquema de política que tenemos es muy factible que la estructura política genere muchísimos más gastos para que todo lo que aportan los demás tampoco alcanza, porque yo estoy convencido que no es un problema de recaudación, es un problema de gasto. Está pensado primero el gasto y después, bueno, cómo la conseguimos. La pedimos prestada, la ponemos impuestos, le sacamos a la soja o lo que sea, pero nunca está pensado en reducir el gasto, está pensado en aumentar el gasto cada vez más. Me da la sensación que este modelo va a empezar a proponer al mundo, no solamente a la Argentina, una nueva forma de entender la política, ¿no? Del costo. El costo de la política hoy se hace más, se expresa mucho más salvajemente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esa honorabilidad que uno requiere en la representación pública, quizás en este momento aflora, donde, bueno, no sé quién es el presidente, pero a mí me interesa quién es el que está en la cuadra, porque es el tipo que me va a resolver el problema chiquito. Y ese tipo, como es el presidente de la administración de un consorcio, pues no te va a cobrar, porque lo hace porque es un vecino más, porque te lo cruzas en todos lados. Yendo al cambio de paradigmas, y esto tiene que ver un poco con lo que yo imagino que la gente común, ¿no? Como yo, como la gente normal que tiene que ir y comprar en un supermercado y que hoy no puede hacerlo digitalmente porque los supermercados digitalmente están explotados, no porque no haya gente que no te traiga las cosas a tu casa,
porque no hay gente que Claro. prepare los pedidos, no hay proveedores que entreguen a tiempo. O sea, todo este sistema estaba desarmado, no existía. Le estamos pidiendo a los Claro. supermercados algo por lo que es lo mismo que yo te llame mañana y te diga, Daniel, ¿cuántas empanadas comes? ¿10? Bueno, mándame 400. Y vas a decir, no, flaco, como 400 empanadas no puedo hacer. Esto es lo que le pasó al supermercadismo. No tienen 400 empanadas para entregar porque no tienen. Entonces, todo esto ¿cómo se traslada esto al mundo de las finanzas? Por eso digo, es la oportunidad que tiene el gobierno, dado que esta cuarentena no es un fenómeno transitorio de 2, 3, 4 días, sino que ya llevamos 30 y no sabemos si vamos para otros 30 días más. Es la oportunidad histórica que tiene el gobierno, que tiene el gobernante, que tiene Mercedes Marcó del Pon, etcétera, para invertir en comunicación y que la panadería de la esquina, que el zapatero de la esquina, que el verdulero, que toda esta gente, el diariero, todos estén no solamente bancarizados, sino que también te acepten que vos le pagues a través del celular, que le digas, che, cuando me mandás el pedido, te muestro el celular, decime cuál es el importe y te lo transfiero a tu cuenta, porque claro, vos ya me vas a haber pasado tu CBU, el código, bueno, la clave. Hay supermercados, ¿es posible? Hoy hay supermercados que te están tomando el pedido, te entregan menos de lo que pediste y después te dicen que te la van a devolver. Te cobraron antes de entregarte y después, como no tienen stock, te entregan, pero ya te la cobraron. Por eso digo, la forma de combatir eso es con más competencia y es darle la capacidad para que vos le digas al supermercado, mirá, si vos no me cumplís en tiempo, en forma, en cantidad, calidad y precio, yo tengo el mercadito de la esquina que yo lo tenía abandonado, que ahora se modernizó porque la está pasando mal y necesita vender, y entonces aceptó el medio del QR, el código de identificación a través del celular, y te cobra sin necesidad de tráfico de billetes. Pero Daniel, entonces, peor todavía. Se empieza a blanquear y nos favorece a todos. Peor todavía, el mercadito de la esquina que te dice, mirá, Daniel, ¿te pasa algo si yo en vez de entregártelo hoy te lo entrego mañana? Y vos vas a decir, no, entregámelo mañana. No tiene ni stock. Claro. Ni stock. Directamente hace el pedido al distribuidor, al mayorista, a quien fuera, y consolida en un depósito X que no necesita ser de él y te entrega. O sea, lo único pasó a ser un punto de venta, no un supermercado como lo conocemos, ¿no? Bueno, está bien, pero digamos que son todas señales que da el mercado, que el gobierno lo que tiene que tomarlo es a título de inventario y decirle, si vos tenés un problema de oferta o si vos tenés un problema de sobreprecio, quiere decir que te falta oferta. Bueno, yo voy a buscar los mecanismos para que esa oferta te llegue, voy a aumentar el flujo de abastecimiento al mercado central, a los centros de distribución, para que la mercadería, sobre todo los alimentos que la Argentina produce en abundancia, que es donde tenemos la gran ventaja comparativa, le llegue a todos y los precios bajen. Ahora, si la reacción del gobierno, como es muy común en los gobiernos populistas, frente a esa señal de rigidez de la oferta, subo la lista de precios máximos, lo que está fomentando es más escasez, más rigidez y más problemas para el consumidor. Entonces, yo creo que las señales del mercado hay que leerlas muy bien para que sean en beneficio del consumidor, no para generarle medidas defensivas que terminan perjudicando al consumidor, ¿no? Dani, te hago otra pregunta, que ya me estaba pensando en qué pasa cuando se dispara esto, volviendo para atrás, y los gobiernos provinciales, que son muchos de ellos capaces de emitir su propia moneda, lo han hecho ya. ¿Qué pasa con todos estos? ¿Qué va a suceder? ¿Van a emitir sus bonos de nuevo? ¿Vamos a tener un festival de monedas provinciales? Y no te extrañe nada que algún organismo, hasta un organismo se anime a emitir alguna cuasimoneda, ¿no? Que diga, no te puedo pagar,
te emito tal título, ¿no? Estoy pensando en organismos público-privados, ¿no? Mixtos, ¿no? Hay muchas empresas que se van a terminar quedando, los empresarios van a decir, tomá, quédatela, porque ya el negocio no sirve más. ¿Cuántas empresas se van a tener que transformar? Y muchas otras van a decir, no vale la pena transformar porque mi negocio no existe más, ¿no? Entonces, ahí también, esos tipos para pagar. Perdón, sí. Por eso digo, acá son varias cosas. El gobierno, lo que están diciendo todos los economistas profesionales, le están recomendando al gobierno, primero que los llamen, que los escuchen, que los lean, porque a veces de pronto un grupo muy chiquito de gobierno, como puede ser el ministro Guzmán, que está muy focalizado con el tema de la deuda, o el ministro Culfas, que está muy focalizado con los precios máximos, y después tenés los asesores de la jefatura de gabinete. Es un equipo muy chiquito para un problema mayúscula como es el de la pandemia, que es un fenómeno nuevo y a nivel internacional es nuevo. No hay antecedentes prácticamente en la historia de 200 años, para no ir más atrás, en el que te aparezca un problema de oferta y un problema de demanda. Ahora, Dani, en función de lo que vos decís, vos tenés una visión optimista respecto de la pandemia, porque yo no tengo claro que esto no sea el principio de muchas cuarentenas, porque esto sucede ahora. ¿Por qué no puede seguir sucediendo? ¿Por qué el mundo no va a poder seguir teniendo estos flagelos? Y si esto llega a ser así, esperemos que no, pero si llega a ser así, ¿no vamos a tener que acostumbrarnos a vivir así? Bueno, pero yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a una nueva forma de producción, de comunicación. En otro momento vos me hubieras invitado al canal a hacer esta nota. Claro. Y hoy la estamos haciendo a través de un medio electrónico y la nota está saliendo con la misma calidad, con la misma nitidez. En vivo. Como si estuviéramos y en vivo, como si estuviéramos en un estudio de televisión. Dani, te comento una cosa que capaz que no lo sabés y me parece que es interesante en función de lo que decís. Esta entrevista la ven, promedio, entre 500 y 1000 personas. Hago 2 por día, son 2000 personas. En el mes tengo decenas de miles de reproducciones que no tenía en el canal. Claro, exactamente. Por eso digo... Y hace una semana, hace 2 semanas que empecé. Claro, por eso digo, eso es lo que se llama es la transformación. Pero esa transformación lejos está de conducir a la destrucción. Obviamente, en el punto de arranque hay una destrucción porque te toma desprevenido, no te toma preparado, y la Argentina, para colmo, venía con un historial pésimo de estancamiento prolongado, de altos índices de pobreza, de alta marginalidad, etcétera. Pero como todo el mundo siempre sabe, detrás de toda crisis hay una oportunidad. Por eso yo tiendo a ser optimista de que tenemos que decir, bueno, si esta es la realidad, ¿cómo nos podemos adaptar para el día que la superemos o no la superemos, podemos transitarla de la mejor manera posible? Entonces, si la misión en cambio es, tengo que usar menos el medio de transporte y entonces no uso más el auto y no consumo más combustible y no pago más peajes, etcétera, y la comunicación pasa a ser los medios digitales, bueno, en la medida en que exista el delivery, en vez de ir a comer al restaurante, le voy a pedir al restaurante, trabajar puertas cerradas, pero mandame el menú del día con el manjar que de pronto antes te lo dabas en un lugar fuera de tu casa y ahora te lo das en tu casa. Es decir, te vas transformando. Es un tema, además, el interfase, si vos analizás en profundidad casi todos los productos y los servicios, termina siendo la logística. Porque si el tipo te puede entregar en el camino, te digo una pavada, vamos a suponer que vos comías pizza en tal lado. Y vos decís, la pizza me sale del horno perfecto. Ese tipo va a poner un horno en un camión y te va a entregar la pizza recién horneada en la puerta de tu casa.
A cada uno le van a entregar una Exacto. pizza recién horneada. Estoy inventando. Lo que te quiero decir es que esa transformación de logística, muy por el contrario, no va a destruir el mercado. Cuando yo te digo tengo una visión negativa, tengo una visión negativa de que esta situación no se repita, pero que el mercado crece sin ninguna duda. La creatividad va a explotar, va a haber enorme cantidad de oportunidades, especialmente en países destruidos como el nuestro. Donde no hay reglas a veces y uno puede moverse con mucha más tranquilidad. Por eso es fundamental que en la medida que por ahora esto lo manejemos como un fenómeno transitorio, que pueden ser 2, 3, 4 meses, porque tenemos la suerte de estar moviéndonos con el diario del lunes, tenemos la suerte de estar moviéndonos con lo que ya pasó previamente en Oriente, en el Lejano Oriente, en China, en Corea, en Japón y ahora en Europa por el cambio de estación. Entonces podemos tomar las referencias de ellos y decir, bueno, hoy entonces, si esto en algún momento, como pasó con el ébola, como pasó con la peste bubónica, como pasó con la fiebre española, etcétera, todas las crisis esas pasan. Entonces vos lo que tenés que preocuparte hoy es de cuidar el sistema productivo. No dejes que las empresas quiebren, que las empresas desaparezcan, que las lleves al extremo del agobio de que tengan que cerrar y despedir gente, sino que las tengas inactivas o parcialmente inactivas, pero mientras tanto les das el apoyo monetario, financiero, crediticio que necesitan para que el día que esto pase puedan volver con toda la vitalidad y el potencial que tenemos en Argentina, con la ventaja que veníamos trabajando al 50% y con el nuevo boom de la necesidad de salir del encierro y volver a producir en la forma tradicional, tenemos que llevar el nivel de capacidad de producción, del uso de la capacidad de producción, al 70 o al 80%. Por eso yo soy muy optimista, pero soy optimista en tanto y en cuanto el gobierno piense como yo. Y lo que uno ve, que no está pensando como yo, que los bonistas están diciendo, bueno, es natural que me pidas una quita de deuda, pero dame el presupuesto, dame el plan económico, contame qué vas a hacer. Plazo, que me dé el horizonte de que vos no solamente tenés buena fe, sino que realmente me di cuenta que, como vos bien decís, Chino, este nivel de estructura de gasto público no lo puedo sostener más, que tengo que invertir más en educación, que tengo que invertir más en el sistema de salud, que tengo que invertir un poco más en el sistema de seguridad, pero tengo que invertir mucho menos, gastar mucho menos en todo lo que es la burocracia estatal y en el asistencialismo. Dame las herramientas para pescar, no me sigas alimentando de planes. ¿Por qué? Porque yo necesito una economía que sea productiva. Esto es un poco el nombre de tu programa. Vos sabés, ¿no? que hablando con algunos entrevistados, no sé, más de 40, ya ni se llevo la cuenta, tengo cantidad de entrevistas, una de las cosas que surgieron, y también en mi cabeza, ¿no? Empieza este replanteo, es la caída de puestos de trabajo, producto de lo que venía siendo la mutación, el traslado de actividades repetitivas a los sistemas, digamos, o a los robots, a la inteligencia artificial, y esto va dejando trabajadores. Y ahí se abre las opiniones. Y unos dicen, esto va a dejar mucha gente sin trabajo, y otros dicen, no, esto va a subir mucha gente a el trabajo, porque ahí yo pienso en el caso Facebook, por ejemplo, ¿no? Que es donde estamos transmitiendo. Le van a decir, bueno, vos, discúlpame, señor Facebook, pero vos sos un medio de comunicación y sos responsable de lo que vas a poner en el medio de comunicación. Entonces te pido que me contrates a tanta cantidad de monitores, de personas que controlen lo que la gente dice. Facebook va a decir, escúchame, eso pasa a transformar mi negocio en un negocio que no me sirve. Bueno, ahí pensalo vos. Pero ahí contratá, ¿cuánto? Y ahí empieza la negociación. Bueno, voy a poder controlar estas cosas, tal otra no la voy a poder controlar.
Bueno, esto indefectiblemente implica la contratación de una gigantesca cantidad de recursos humanos. ¿Que de dónde salen? Y bueno, de muchas tareas repetitivas, que vos no le podés trasladar a una máquina el monitorear o el tutorear. Ahí ya tenés un montón de gente que vas contratando, ¿no? No sé cuál es tu posición. Sin lugar. Bueno, yo estoy con la idea que el desarrollo, la tecnología, lejos de ser expulsora de mano de obra, son creadoras de mano de obra. Son expulsoras de mano de obra tradicional, pero son creadoras de mano de obra para nuevas actividades no tradicionales. Esto ocurre de la época de la Revolución Industrial, para no ir más lejos. Siempre que aparece la máquina de vapor, después la robótica y ahora la hiperelectrónica, siempre hubo actividades de mano de obra intensiva que fueron desplazados por el robot, por la máquina, pero se generaron otras tareas. Por ejemplo, hoy, lo que hablábamos antes, la logística, el delivery, la entrega puerta a puerta, la telemedicina, la comunicación a distancia. Esto que estamos teniendo nosotros en este momento fue posible porque hay mucha gente detrás con desarrollo de aplicaciones, de la tecnología, de esos aparatitos, de la computadora portátil. Lo más notable es que esto existía. Yo me di cuenta que había un producto de estudio que se llama OBS, que es el que uso yo y que hay 20. Yo me enteré hace 10 días, pero esto está hace años. Nosotros tenemos la tecnología en estantería a disposición, no la usamos. Nuestro teléfono... Por eso es importante... Te decía que nuestro teléfono es mucho más poderoso que muchas de las computadoras que hemos tenido. Y está todo en el teléfono. Estamos seguros que estos teléfonos que tenemos hoy en nuestras manos están ya recontra viejos. Claro. O sea, la tecnología nos lleva entre 10 y 15 años de ventaja. Yo tuve la oportunidad hace 10 años de estar en el polo tecnológico de Taiwán y nos mostraban los desarrollos de la tecnología que se iba a venir y nos mostraban desarrollos que eran el 3% de lo que ya tenían desarrollado sobre el manejo del control a la distancia de tu casa, de que vos podías subir y bajar las persianas, calefaccionar tu casa cuando salías de la oficina, es decir, optimizar el funcionamiento de tu hogar. Domótica. Eso ya lo veíamos hace, si digo bien, en el 2010, hace 10 años, y todavía acá no lo tenemos desarrollado. Son muy pocos los hogares que tienen esa tecnología instalada, pero ya está desarrollado. Y como eso, muchísimos más. Y todo eso se desarrolla no para destruir empleos, sino para destruir empleos tradicionales, pero generar empleos de la nueva economía del confort, del ocio, del esparcimiento. Por eso es tan importante cambiar la matriz de gasto público y en vez de gastar tanto en asistencialismo y en burocracia, tener un poder legislativo que cada individuo, cada diputado, cada senador en sí mismo es una pyme porque tienen cientos de asesores, que sean más eficientes para que ese gasto público que baja ahí, esos menores asesores, esa sobrecarga de burocracia, sea destinada a mayor inversión en educación pública, en justicia, en sanidad, y entonces mejoramos la calidad de vida tanto a nivel privado como a nivel del sector público, ¿no? Te vuelvo para atrás porque me quedó pendiente lo de las monedas. ¿Qué va a pasar? Las provincias... Bueno, cuando uno recuerda el fenómeno de las cuasimonedas, Chino, ¿te acordás que era en la época del 2001? Que también la Argentina venía arrastrando una larga recesión. La recesión entonces había empezado en el segundo semestre del año 98, cambia el gobierno en el 99 y parecía que un nuevo gobierno anticorrupción, más limpio, más puro, iba a generar y poner en caja al sector público y generar el despegue de la economía, y tuvimos un gobierno temeroso, dubitativo,
que no supo leer la realidad y en lugar de bajar el gasto público, lo primero que hizo entonces fue subir los impuestos, con lo cual generó más asfixia al sector productivo, más recesión. Estábamos con la restricción de la convertibilidad que te impedía emitir, porque la convertibilidad del peso 1-1 con el dólar era un esquema muy rígido en el cual vos solo podías emitir a cambio de generar un dólar en la reserva del Banco Central. Con lo cual, frente a semejante rigidez por ley, la única forma de financiamiento que tuvieron las provincias eran crear cada una sus cuasimonedas, monedas paralelas, el patacón, las LECOB, las letras de Córdoba, el de Catamarca. Monedas, algunas con mayor flexibilidad, otras con menor flexibilidad, pero hubo monedas donde vos podías ir a un kiosco a comprar. Claro, te pagaban el sueldo con eso. Y después vos ibas con esa moneda y podías comprar cualquier cosa. No solo pagar impuestos. Claro, el patacón servía para todo. Claro, me hacían acordar al bono 9 de julio de Alzogaray, allá en los años, fin de los 50, en el que le pagaban a los jubilados con el bono 9 de julio y te pagaban tu salario de 100, te daban un bono por 100, pero cuando lo ibas a cambiar al mercado valía 20, o sea, te bajaban el salario real drásticamente. Hoy creo que estamos totalmente en un escenario diferente porque primero no hay convertibilidad, sino que tenés un banco central autorizado a emitir y entonces lo que tenés es un banco central que le adelanta fondos a través de la expansión monetaria a la tesorería de la nación y la tesorería de la nación a través de lo que se llama ATN, adelantos transitorios de la tesorería a las provincias, le da ese numerario, le da esa liquidez y entonces no necesitan las provincias tener que emitir cuasimoneda. Esto no quiere decir, como está sucediendo, que algunas provincias decidan emitir deuda y emiten un bono con el cual le pagan a proveedores, pero le pagan a proveedores del Estado, que eso no es una cuasimoneda. Eso es, bueno, yo tengo una obra pública contratada, tengo un problema de liquidez porque no me estoy cobrando impuestos de ingresos brutos, es postergar la deuda. Es postergar la deuda y te doy un bono que tiene una renta. Que además lo vas a poder usar para venir y pagar acá impuestos, no para cualquier cosa. No para pagar sueldo. No para pagar sueldo. Y si querés pagar sueldo, le vas a tener que empomar ese bono a alguien que te lo pague, vaya a saber qué, y con eso que te quede, que puede ser una partecita de eso, te hagas de la plata para pagar. Pero en el fondo te lo están dando para que pagues impuestos, para que hagas... Exactamente. Para que hagas Exactamente. Cosas, dinero dirigido, digamos. Por eso no creo que esos bonos de pago a proveedores sean sinónimo de cuasimoneda, porque si vamos a ese extremo, hoy tenemos que decir que el peso es la principal cuasimoneda que tenemos. ¿Por qué? Porque el peso lo usamos para las transacciones elementales, pero cuando tenés la poca parte de la población que tiene capacidad de ahorro, ahorra en dólares. O sea, el peso no lo usamos como reserva de valor. Vas con ese bono argentino a donde sea y ahí te lo transforman. Y a veces te lo transforman bien, a veces mal, depende de dónde estés parado, ¿no? Hay algunos beneficiados que lo reciben al 100% y hay muchos que no. Por lo pronto hablábamos antes, el 40% de la economía marginal, si uno desea atesorar y asegurarse su rentabilidad, o sus valores o su patrimonio en dólares, pierde, como vos bien decías, un altísimo porcentaje de valor. Claro, entonces yo digo, una diferencia con el 2001, cuando había cuasimoneda, es que en ese momento había convertibilidad, había una restricción a la emisión y por lo tanto las provincias tomaron esa facultad. Totalmente, si se quiere, inconstitucional, por eso duró poco y rápidamente en el 2002 ya se empezaron a rescatar y se terminaron de rescatar, no me acuerdo si entre el 2003 y el 2004. La otra gran diferencia es que en ese momento había un gobierno radical, pero con muchas gobernaciones peronistas, justicialistas.
Con lo cual, la cuasimoneda era una forma de rebelión contra el gobierno nacional. Hoy el gobierno nacional sobre 24 distritos tiene prácticamente 18, 16 aliados. El resto son 4 gobiernos de la oposición, de Cambiemos, Radicales, del PRO, etcétera, y algún que otro independiente en alguna otra provincia. Sí, sí. Con lo cual también desde el punto de vista de la política no veo un escenario tan proclive a las cuasimonedas como en aquel momento. Gracias, Daniel, un abrazo a disposición, gracias por abrirme la puerta, gracias por estar en Argentina Productiva. Bueno, seguramente que hablamos antes, pero si no, el domingo en Sin Saco y Sin Corbata con nuestro amigo Claudio Cherutini y el equipo. Gracias, Exactamente. Gracias, un Muchas abrazo. Gracias a vos por llamarme y a tu disposición. Un abrazo. Un abrazo.